Bueno, vamos a hablar un poco del libro. Bueno, uno de los tópicos que trata el libro es obviamente la teoría de la mala víctima, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mala víctima? Que es algo que circula tanto por los medios de comunicación, pero que sí, pero no lo sabemos identificar como tal. O sea, aparece todo el tiempo. Las malas víctimas son aquellas que abandonan el secundario para irse de boliches. Sí, creo que la idea de mala víctima, o sea, el concepto de mala víctima, yo lo empecé a pensar a partir del asesinato, bueno, de la violación seguido de asesinato, femicidio de Melina Romero. ¿Se acuerdan del caso de Melina Romero? Esta chica que el Clarín tituló como fanática de los boliches, que deja la escuela, bla, 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 a la cual violaron durante 10 horas 5 personas, 5 hombres, y después semi-muerta, metieron adentro de una bolsa negra y la arrojaron al río. Y esto fue en paralelo de la violación seguida de asesinato, femicidio de Ángeles Rawson, que tenía unas características. Ángeles, eso no la hace menos víctima o más responsable de lo que le ocurrió, no me malinterpreten de ningún modo, pero que tenía unas características más para el gusto socialmente aceptable de la clase media. Entonces era como, en términos de medios masivos, más vendible como víctima y no como persona que se buscó lo que le pasó, que es lo que ocurrió. Así fue la cobertura que tuvo mediática el tema de Melina Romero, cuya causa volvió a foja cero. A partir de ahí es que, bueno, no solamente yo, sino un grupo de personas empezamos a pensar este concepto de mala víctima como aquella víctima que no reúne las condiciones, dadas sus características personales, su estilo de vida, etcétera, como para considerarla una víctima legítima de lo que le está ocurriendo, y en realidad es una persona que, según los medios, según la sociedad, bueno, según el común denominador de la gente, se buscó lo que le ocurrió. De ahí sale la cuestión de la mala víctima. Yo soy de la idea, creo que un poco las notas lo reflejan. El libro es un libro de entrevistas, reúnen 10 años de entrevistas que me han hecho, más o menos, un poco menos. Yo soy de la idea de que en realidad, por un lado, hay un giro punitivo, lo que yo llamo el giro punitivo del feminismo, o sea, no solamente el giro asimilacionista del movimiento LGTB, sino el giro punitivo del movimiento feminista, donde todo tiene que ser resuelto por interpósito medio, legal, Estado, inclusión, sistema punitivo, etcétera, donde llevamos las de perder, incluso seamos las más abusadas del mundo. O sea, ahí perdimos, seguro. O sea, hay un giro punitivo, y que ese giro punitivo obviamente no tiene que ver o no incluye, por un lado, estrategias más inteligentes de, por ejemplo, cómo resolver ciertos conflictos, ciertas situaciones, sino que lo que propone es simplemente la vía judicial. Y por el otro lado, excluye a ciertas de nosotras, en las cuales yo me siento muy incluida, que por las formas de vida que llevamos, probablemente hay gente que piensa que nos merecemos lo que nos pasa, o incluso que lo celebra. O que no supieron leer su contexto político. Muy bien, como dijo la antropóloga, que nos tiraron desde Campinas para acá, nos tiraron una antropóloga feminista que es la máxima eminencia en el tema de violación, que se atrevió a decir de Melina Romero que es una persona que no supo leer su contexto, porque claro, a los 16 años vos tenés que saber que si te gusta la noche, te gusta el boliche y te gusta pasártela bien, después vas a terminar violada durante 10 horas adentro de una bolsa. O sea, una ridiculez. O sea, la realidad es que una debería abogar por construir un mundo donde se la pueda poner hasta el culo, hacer cualquiera, y después, si estás muy dada vuelta, viene alguien y te tapa con una manta. Claro. Y te da un vaso de agua y un Alka-Seltzer. Claro. Ese es el mundo donde yo quiero vivir, no un mundo donde tenga que andar adivinando, a ver, si me tomo acá un pase, ¿me violan o no me violan? ¿Me matan o no me matan? ¿Qué sé yo? Quiero pensar que entre todas
nos vamos a cuidar y sobre todo a determinada edad, digo, a los 16 años, todas tuvimos 16 años, se lo deben acordar, una no sabe ni con qué van a hacerse la paja, o sea, ¿qué va a saber leer un contexto? No sabe si es esta o esta, o esta. Sí, aún hoy Bueno, en la adultez, aún no sabemos. claro. Yo en la vejez, Flor, vos estás en la adultez, yo estoy en la vejez. Bueno, todas las preguntas que estamos desarrollando están en este libro y por eso me parece que fue una iniciativa para fomentar el interés de la lectura. Volviendo a esto del feminismo punitivista, ¿cómo se relaciona esto con la ley de aborto y la eugenesia? Bueno, eso va de la mano con esta nueva implementación que quiere hacer de que todas tengamos una suerte de cobertura única que cubre ciertas cosas en el hospital público. La salud era universal, bien o mal era universal en este país, va a dejar de serlo y por ende ciertas cuerpas que podríamos decir sometidas a procesos de diagnóstico son muy poco rentables y muy onerosas para ser subvencionadas estatalmente. Por ende, cierra con moño, digo, toda la parte, cierra con moño esto de que un motivo para abortar sea tener en el bien, o sea, no tu deseo, no tus ganas de no ser mamá, sino que tu hijo, por ejemplo, que se sepa en un screening que tu hijo va a ser Down y que ese sea un motivo. Entonces cierra con moño con esta nueva implementación, o sea, es como las famosas estrategias del poder, no es que está el señor Burns pensando al otro lado excelente, sino que son estrategias que se van entretejiendo y donde se aunan y, se relacionan justamente porque lo que convendría para un proyecto de ley de esas características, ¿no? O sea, de ley donde no va a haber más salud universal, justamente lo que convendría entonces es que tampoco haya personas que después podrían pedir un certificado de discapacidad y algún que otro de los beneficios que otorga ese que no son tantos. De hecho, tampoco es que todas las personas con discapacidad tienen una subvención. Pero bueno, cerraría con moño. Para el 15 entonces dejamos lo que supone también esa causal. Esa causal está puesta a la altura de otras dos, sobre las cuales no tengo nada que objetar, excepto que estén puestas juntas. Una es violación, o sea, va de suyo que todas estaríamos de acuerdo que es lícito abortar en caso de que una sea violada, o sea, obviamente. Y la otra es riesgo de vida de la madre o riesgo de vida del útero gestante, lo cual también va de suyo que debería poder elegir una si aborta o no en ese caso. ¿Por qué estas dos causales que son tan graves como violación y riesgo de vida de la madre están a la misma altura de algo que en realidad es completamente abstracto porque la ley no lo dice, que es grave malformación? Y la pregunta emerge por sí misma. ¿Qué es la grave malformación? Una persona que va a ser diagnosticada como Asperger, como autista, que va a tener, no sé, una masa, porque una, claro, se imagina que el médico va a decir que grave malformación, que es una masa de células amorfas cuyo sistema nervioso central no logró organizarse y en realidad le dicen grave malformación a cosas, bueno, o sea, un Crohn, que es lo que tengo yo y acá estoy, por ejemplo. Claro. Entonces sí tiene que ver, esto que vos decías, sí tiene que ver con una idea de que todo tiene que pasar por el filtro del Estado y que lo mejor que nos puede pasar es que el Estado nos proteja, nos tutele y decida ciertas cuestiones cuando en realidad, se los digo ya por si no tienen ninguna experiencia socorrista y no lo saben, después de sacarse una muela, el aborto creo que es la segunda cosa más sencilla de hacer y durante años nuestras abuelas lo hicieron, o sea, tenemos hasta experiencia práctica de que hasta recientemente las abuelas urbanas, ni que hablar de las poblaciones originarias, podían autohacérselo, con lo cual es una cosa bastante simplona, con lo que no necesitaría mayor administración estatal. Bueno, y en relación a eso... Ay, qué periodista. Estoy re periodista. Para algo me tiene que servir este título. Discapacidad y potencia. Y acá ¿Vos querés vemos... hacer todo lo del 15? Bueno, pero acá tenemos Games of Chrome, vamos a venderlo también. Está muy bien. Lo muestro.
Vamos a venderlo también. Y el mandato de los cuerpos sanos. Sí, ¿cuál era la pregunta? Bueno, que nos vincules esta relación, ¿no? ¿Cómo se podría vincular discapacidad con potencia? Cuando la discapacidad generalmente está vista como algo inhabilitante. Yo soy de la idea que, más allá de la discapacidad, cualquier condición, la condición que sea, tiene una potencia a invocar. Por dura que sea la condición, hay una potencia a invocar y en general lo que hace la sociedad tal cual la conocemos en este momento es pensar que ciertas condiciones, que no necesariamente son condiciones que podríamos denominar como discapacidad, te desempoderan a tal punto de convertirte en una no persona. Voy a darte un ejemplo que leí recientemente y sobre el que estuve trabajando el año pasado en los talleres y que me vino de nuevo a la memoria por parte de un texto que escribió Jean Genet acerca de una activista. En realidad, en el momento que este caso surge, no era ningún activista, era simplemente un muchacho afrodescendiente llamado George Jackson. Y a George Jackson lo meten preso por una boludez, como un robo, y se pasa por un robo estúpido que ni siquiera se sabe, no llegó a haber juicio, nunca hubo juicio. Ese robo estúpido, si es que lo realizó él, le llevó 11 años, terminó con 11 años de él en prisión. ¿Qué hizo George Jackson esos 11 años en prisión? Desarrolló una conciencia política que lo llevó desde convertirse en una pantera negra, formar parte de una pantera negra, hasta ser el motivador y la inspiración del primer grupo que conozcamos, insurreccional, anticarcelario, homosexual, dentro de la cárcel de Walla Walla, que llevaba su nombre. Es decir, a partir de George Jackson, que terminó muerto, ya se los digo, nunca hubo juicio, porque para el momento que hubiera podido haber juicio, George Jackson ya tenía preparado todo un speech que iba a salir en cadena. Bueno, no llegó a haber ese juicio. Entonces, lo que estoy intentando decir es que ante las condiciones más penosas, como puede ser la privación de la libertad, una de las cosas que a mí me interesa, sobre todo descolonizar la cabeza, es que la cárcel es una solución a algún problema. La cárcel nunca es la solución a ningún problema. Lo mismo que el sistema punitivo es un lugar del cual hay que fugar a como dé lugar. No importa cuán justa sea nuestra causa, esa no es la solución. Podría explicarlo in extenso, pero quiero hablar de George Jackson. Entonces, por dura que fue esa no condena, porque no tuvo condena finalmente, o sea, simplemente fue una sucesión, una repetición durante 11 años de un caso que nunca se llegó a una sentencia en firme y que termina con él asesinado de una manera medio extraña. Y sin embargo, George Jackson, con ese tiempo, esos 11 años, hizo algo, además de autovictimizarse, y una de las cosas que hizo es darse cuenta por qué él estaba ahí. Y él estaba ahí, uno de los motivos por los cuales George Jackson estaba ahí es porque al gobierno de turno se había dado cuenta que George Jackson en la calle iba a derivar en un líder político que no convenía tenerlo en el espacio exterior público. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y a esa conclusión, además de su militancia intracarcelaria, que derivó en esta otra militancia que les digo, a esa conclusión llegó en su encierro. Entonces, no es simplemente, para repetir esto, ¿no? No es simplemente que la discapacidad, lo cual es una reobviedad, tiene potencias a invocar. Cualquier tipo de condición, por penosa que sea, tiene una potencia a invocar. El tema es que vivimos sujetas a ciertas ideas de lo que un mundo debe ser y de lo que conviene que sea un mundo, ciertas capturas, por decirlo de algún modo, que no permiten invocar esas potencias. Por supuesto, no estoy diciendo que es bueno lo que le pasó a George Jackson, divino, ojalá me pase a mí, nada que ver. Pero sí me doy cuenta que pase lo que pase, una tiene una potencia a invocar. Lo que pasa es que tiene que poder invocarla. Para poder invocarla hay que descolonizar la cabeza de lo que son las capturas de este mundo. Bueno, como el uso de la violencia, ¿no? Como el Ella uso de la cree que está violencia. todo incorrecto.
ya me di cuenta. Es mi opinión. Es mi opinión. Como el barito de la polla Records. Es mi opinión. Es mi opinión. Es mi opinión. Claro, el uso de la violencia, y podemos hablar del entrenamiento y la autodefensa para ponernos más correctas. Por supuesto, para ponernos más políticamente correcto, ahora se usa un montón y está re de moda decir que una entrena hace defensa personal y deportes de combate. Sí, en general el problema con la autodefensa es que es leída de la misma manera la violencia del opresor como la respuesta de la oprimida. A ver, esto en principio es un resabio de lo que dice la ley de legítima defensa. La ley de legítima defensa tal cual está estipulada en este momento tiene que tener flagrancia, cosa que no les recomiendo. Ustedes peguen primero. La de ver que tiene el otro sirve si hay 12 rounds y es boxeo. Incluso no sirve si pelean otra cosa que no sea boxeo. No sirve con el Muay Thai porque te van a cortar la cara de un codo. Si vos dejás que el otro haga primero, te corta el codo. Te corta con un codo. Así que no sirve. Pero lo que dice la ley es que tiene que haber flagrancia. Es decir, y que además tiene que ser proporcional lo que yo haga a lo que recibo. En ese sentido, las mujeres siempre llevamos la de perder. Por eso yo decía esto que decía antes de el sistema punitivo nunca es una solución para nosotras. Porque si hay flagrancia y yo espero a que me ataquen para responder ese ataque, tal vez no me levante. Tal vez no pueda defenderme, tal vez no pueda plantear una legítima defensa porque no va a haber nada, porque me van a matar antes. Entonces, en principio, yo creo que es un resabio de eso. Un resabio de que la ley dice, primero, que tiene que haber flagrancia, es decir, tiene que haber de la otra parte, de la parte agresora, un hecho transmitido a mí directo y explícito, y que después mi respuesta tiene que ser en relación directa a lo que recibí. Es decir, que si vos me insultás, yo no puedo volarte la cabeza de una patada, por ejemplo. Lo cual te mete en una serie de berenjenales técnicos jurídicos en los que puedes salir muy mal parada. Lo concreto es lo que sabemos, o sea, lo que sabemos sabemos cosas de la experiencia empírica. Tenemos un caso. ¿Qué caso tenemos? Todo el mundo lo conoce. Dale. Iggy. ¿Qué hizo? ¿Qué se dice que hizo? A mí no me consta. ¿Qué se dice que hizo? Claro, sí, porque esto tampoco hay que olvidarlo, que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y no partir de ahí tiene, aunque suene muy antipático y aunque esto beneficie a los opresores, puede ser muy problemático para nosotras. Lo primero es que esa es la diferencia entre ser una menor jurídicamente o no. Es decir, las únicas personas que no tienen que probar su consentimiento en cualquier hecho son los menores de edad. Una no debería volver ahí. Por ende, yo comprendo que es muy antipático tener que probar o no el consentimiento, pero es la diferencia entre ser una menor de edad, jurídicamente tutelada por el Estado, y ser una adulta. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, ¿qué pasó con el caso Iggy? ¿Qué dicen que pasó? No sabemos. Había un grupo de chabones que la tosigaban. ¿Cuántos? No me acuerdo. 10. Es un montón. Digo, no hay, excepto que tengas un arma de repetición, no hay nada que baje 10 personas al mismo tiempo. O sea, nada, ni siquiera una automática. ¿Y qué pasó? Y en un momento le vinieron a romper las pelotas y básicamente decirle que le iban a violar y la chabona mató a uno con un cuchillo. Supuestamente esto es lo que se dice, que mató a uno con un cuchillo. ¿Qué hicieron los otros 9? La miraron supuestamente. ¿Cómo? La miraron matarlo supuestamente. ¿Y qué más hicieron? Huyeron. Entonces sí tenemos una experiencia concreta acerca del uso de la autodefensa. Una puede leer eso como, si te defendés, vas en cana, que es lo que le pasó ahí. Una también puede pensar, si te defendés, no te matan, porque no hay manera de parar 9 restantes con un cuchillo. No importa cuán largo sea el cuchillo, no importa que tengas, no sé, un machete, no hay manera.
O sea, solo yéndosele encima, alguien lo hubiera matado antes. Entonces, sí hay como una experiencia concreta que podemos saber de qué pasa si vos te defendés. Si te defendés, te salvás. Esto es lo que tenemos que extraer. Pero bueno, tiene muy mala prensa defenderse. Bueno, hablemos un poco de trabajo sexual Todo en primera quiere persona. hablar. Sí, Todo quiere hablar. Todo porque cuando parece que en su mayoría el feminismo en este país es abolicionista, ¿cómo pensamos el trabajo sexual y la autonomía? Bien, sí, a ver, no sé. Le hablé en su idioma. Mira cómo me entendió. Bueno, en principio lo primero que tendríamos que pensar es, tendríamos que pensar en qué significa un sindicato. Sí. Claro. En la actualidad. Los sindicatos, o sea, la conformación de los sindicatos históricamente y cómo se conformaron los sindicatos en este país. ¿Cómo pasaron los gremios a ser sindicatos? Lo cual me recuerda que la modificación que se pretende de esta salud universal para el orto que tenemos, pero que tenemos, es decir, el Ramos Mejía, que no tiene ni hilo de sutura, cualquiera de nosotras hoy va al Ramos Mejía y no nos puede dar una patada en el culo, nos tiene que dar aunque sea una respuesta, nos tiene que meter aunque sea un termómetro en el culo para medirnos la temperatura. No nos puede decir, mira, gorda, no tenés obra social porque no trabajas en relación de dependencia para nadie, por ende, besitos, nos vimos, suerte, cuídate. Es decir que lo que estoy intentando decir es que hay para todas aquellas que creen en esto de la política clásica y todas estas cosas, esto debería demostrarnos cómo, ya saben de quién son los sindicatos, a qué partido responden, ¿no? Lo tengo que explicar, lo saben, ¿verdad? Es más o menos, ¿desde qué año, Diego, los sindicatos son? ¿De quién son? ¿Del partido que son? De los años 40. Muy bien, ponele. Desde los años 40 para acá, los sindicatos son de un solo partido. Hay varios creados por el Estado Directamente. Para anular los gremios. Porque ¿cuántos gremios docentes tenemos en Capital Federal? ¿10? No, 17. 17, pero hay un solo sindicato. Bueno, esto no pasa en otros países, pasa acá. Esto es una cosa rara que pasa acá. Entonces, los sindicatos son un negocio. Pónganse un sindicato, chicas, miren. Más que el trabajo sexual, lo que hay que hacer es ponerse un sindicato. Si quieren salir de la pobreza, consíganse un sindicato. Esto es lo mejor que nos puede pasar. Y esos sindicatos son los que van a llevar la batuta de esta reforma de salud. Entonces, lo primero que tendríamos que... Esto lo digo para demostrar una de las demostraciones de cómo la política clásica, que todas pensamos en formas antagónicas de gente que disputa, no sé, poder, saber, ideas diferentes, en realidad tiene asesores de alguna índole o ellos mismos que los domingos comen todos juntos después de jugar al golf, por ejemplo, o se van de vacaciones todos juntos, o sea, se arreglan entre ellos, porque si no, no emprendés esa modificación que va a beneficiar, o plantear esa modificación que va a beneficiar de manera directa a los sindicatos que pertenecen, o casualidad, al partido de la oposición. Entonces, es como un dislate. Por eso decía que uno de los problemas que está ocurriendo en este país es que hay una yuxtaposición de la cual me hago cargo. Yo he sido parte, he caído, puta la gorra, la que esté exenta de pecado que tire la primera braga, que tire la primera liga, la que lo supo ver, el portaligas, que tire el primer portaligas, es esta yuxtaposición entre trabajo sexual, autónomo no, después vamos, y sindicato. Es decir, no todo el trabajo sexual, que es un gremio en sí mismo, está sindicalizado y no hay que confundir el sindicato, por ahora es el único que hay, probablemente no haya otro, como pasa con el sindicato de docentes, que hay un montón de gremios pero un solo sindicato. No hay que confundir el sindicato con la trabajadora sexual. Bueno, entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, esta idea de que el trabajo es el único trabajo sexual que debe ser considerado, no digo como trabajo, sino que debe ser no estigmatizado o legitimizado, bla, 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 es el autónomo. Cuando en realidad muchas de nosotras, por diferentes motivos, tenemos que trabajar en condiciones
que no son el 100% autónomas. De hecho, hay una feminista irregular, hay cosas que me gustan, hay otras que no, que se llama Gutiérrez Aguilar, se las recomiendo, que habla de trabajo enajenado, que es el explícitamente que una tiene clara que las condiciones son enajenadas, por ejemplo, el trabajo asalariado, y trabajo enajenándose. Por trabajo enajenándose piensa todas esas actividades que tal vez son más placenteras que un call center, supónganse, pero que de todas maneras una realiza porque vive bajo el capitalismo, si no, no las realizaría. Entonces, con el trabajo sexual lo que pretendo decir es justamente eso. No es que simplemente el autónomo debería gozar de legitimidad, porque hay un montón de trabajos, incluso asociados al gran espectro del trabajo sexual. La señora que ya está mayor para trabajar pero atiende el teléfono en el privado, la señora que limpia el privado, que tal vez es una ex trabajadora sexual que ya no le da el cuero, el que reparte los volantitos o los pega, bueno, fotógrafos, persona que diseña una página web, bueno, en fin, toda una serie no solamente de trabajadoras sexuales en una suerte de relación de dependencia, trabajo enajenado, que no difieren mucho de lo que es el trabajo de un call center, solo que se hace más dinero, ahí radica la diferencia. Claro. La diferencia radica en trabajar para una empresa tercerizada de maestranza, de personal de maestranza, que te manda hoy acá, mañana a otra empresa, etcétera, o trabajar en las mismas condiciones de mierda, nadie dice lo contrario, pero en un privado. Entonces, por un lado, como pensar que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no todo trabajo sexual es ese sindicato, que ya saben cuál es el único que hay, y que por otro lado, no todo trabajo sexual es autónomo. Hay mucho trabajo sexual que no es autónomo, nadie va a defender sus condiciones precarias de trabajo, son obvias. Son tan precarias como... ¿De qué trabajabas vos? Docente. Docente, exactamente. Contratada. Precaria. Contratada, exacto. Y cada tanto te mandan a hacer algo que vos te preguntás, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí. Y que me niego a hacerlo, claramente, hasta donde me da el lugar. Bueno, y así te va a ir. Y así me va a ir. Exacto, así te va a ir por negarte. Como si te negaras en el call center, a este cliente no le voy a atender el teléfono, como si te negaras en el privado, a este motoquero no le chupo la verga porque me tiene podrida. Bueno, igual, así te va a ir. Así te va a ir. Bueno. Voy a hacer una experiencia. Bueno, Sí. claro, vamos a invocar una potencia. Una potencia, Lo que claro. tenga para invocar. ¿Por qué pensás que Ética Amatoria se convirtió en un clásico? Ay, porque es maravilloso, está súper bien escrito. Está acá, lo pueden comprar. Sigo mostrando los libros. Supongo que porque había un área de vacancia. No había ningún texto que hablara sobre el tema de las relaciones múltiples que no fuera en clave. No había ningún texto filoanarco, filolibertario, que hablara de las relaciones múltiples en una clave que no fuera heterosexual. Entonces enganchó dentro de ese área de vacancia. Hoy tal vez hay más información. A propósito, yo quiero hacer también una salvedad con respecto al libro, que pasado los años, pasado el tiempo, me he dado cuenta que hay una raigambre capacitista en ese planteamiento, en el sentido de que no todos los neurotipos son solidarios con ciertos planteamientos de vida, de la misma manera que no todos los neurotipos son solidarios con todas las cosas, así como no todo el mundo puede trabajar en una oficina. De ahí creo yo que viene la idea de tenemos que erradicar del mapa a todas aquellas personas que no puedan realizar ciertas labores en relación de dependencia, que son las que necesita el capitalismo. Por si no lo notaron, cada vez estamos más insertadas y más formalizadas, y además nos parece que eso es estupendo, cuando en realidad eso es una gran cagada, porque es una forma, el salario es una forma de control. No soy yo la que lo ha dicho, o sea, esta idea no es nueva. Hay bibliotecas enteras
al respecto. Bueno, entonces, del mismo modo me parece que uno, no sé si del libro en sí, sino del planteamiento del deber ser de cierta manera, o sea, esos ideales regulatorios de lo que una debe ser, es pensar que todo el mundo debe funcionar dentro de ciertas lógicas, pueda o no pueda. Si no puede con el cuerpo, bueno, que se joda, porque esto es lo que hay que hacer. Como si te dijera que hay una grilla de lo que el perfecto antisistema tiene que ser y una tiene que ir haciendo tic, 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 entonces tiene que tener Linux. Bueno, pam, puse Linux, muy bien, fantástico, eso es más bien fácil. Después, bueno, vegana, pum. Y va tildando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no aplica a todo el mundo por diferentes motivos que ni vienen al caso analizar, pero que tienen que ver con que no todo es aplicable a todas las corporalidades. Pero si me preguntás por qué, bueno, primero porque lo liberamos. Claro. Lo cual redundó en que no es que nos vinieron a decir gracias, te amamos, sino Nuestro activismo académico. ¿Alguien se lo total. habrá apropiado? ¿Habrá dado Alguien una no, conferencia alguien hermosa? no. Hay una persona dentro de la UBA que lo hizo y me hizo su objeto de estudio, pero que me ve por la calle y no me saluda.